Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía Dostoyevski que si Dios no existe, todo está permitido. Vivimos en una época en la que escuchamos noticias, incluso dentro de la Iglesia, que a veces son desconcertantes. El ecologismo llevado a un extremo donde parece que el ser humano molestara, como si nosotros fuéramos la causa de todos los problemas, cataclismos y dificultades que hay en el mundo. Incluso dentro de la Iglesia, desgraciadamente, un sector de los eclesiásticos está siguiendo este camino, manifestando que tenemos que luchar por proteger, dicen ahora, la madre tierra. A mí aquello de la madre tierra, pues no me parece una expresión bastante acertada. Si no ocupa Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, es imposible que exista equilibrio. Porque si no respeto los derechos de Dios, ¿qué motivaciones voy a encontrar en mi vida para hacer el bien y evitar el mal? ¿Qué razones y motivaciones encontraré para respetar la obra de la creación? Puedo encontrar motivaciones en el deseo de que no se extinga la humanidad y que por lo tanto luche por hacer el bien, evitar el mal, no contaminar, hacer un consumo adecuado de los bienes de este mundo, simplemente por un interés egoísta, que no se acabe el universo. Pero esa es la razón y la motivación que tiene que primar en mi vida. Nosotros somos personas de fe, y como personas de fe tenemos que recordar que hay alguien que creó todo de la nada. Ese es Dios. Él es el creador y por lo tanto el dueño de la creación. Y nosotros como criaturas de Dios sabemos que tenemos obligaciones para con Dios. Este es el principal problema que hoy en día reside en nuestro mundo. Ante un mundo sin Dios no hay nadie que me diga qué está bien y qué está mal. Antaño se hablaba de la conciencia moral basada en la ley natural, en esas normas que se desprenden de las leyes que la naturaleza tiene. Pero hoy en día ya nadie recurre, ni siquiera los filósofos, a ese argumento, porque unos ya no creen en la existencia de la divinidad, porque otros sostienen que lo importante no son las leyes naturales, sino la razón. Y cuando pones a la diosa razón en el centro de tu vida, todos sabemos cómo acaba la cosa, que la Ilustración ya pasó y sabemos cuáles fueron sus virtudes, pero también sus muchos fracasos y deficiencias. O ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, o no encontraremos el equilibrio necesario para hacer un buen uso, un justo uso de los dones y talentos que tenemos. La Iglesia siempre nos ha enseñado que los bienes materiales y espirituales son buenos, son don de Dios, pero un don que Dios te da no para que te esclavices, sino para que vivas dignamente y hagas un buen uso de ellos. Cuando, en lugar de servirte del trabajo o de los bienes materiales, tú te conviertes en un esclavo de ellos, estás pervirtiendo esos bienes materiales que Dios creó para tu servicio. El problema no son los bienes, es el uso que tú haces de los bienes. El problema no es el dinero,
El problema no es la calidad de vida. Dios quiere que tú disfrutes de este mundo. Para eso lo creó y te puso a ti en él para que disfrutaras de ellos y ayudaras a los demás a disfrutar de ellos. El problema es cuando tú perviertes el sentido de esos bienes esclavizándote a ellos, y aquello que era para tu servicio se ha convertido en algo que te esclaviza. Tú te arrodillas ante ellos. Has creado un becerro de oro, bien la salud, bien el dinero, bien disfrutar de la vida, de manera que todo gira en torno a ello. La fiesta de las témporas de acción de gracias que hoy celebramos nos recuerda que eso no está bien, que es al contrario. Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y ocupando el Señor ese lugar, aprenderemos a hacer un buen uso de los dones y talentos materiales y espirituales que el Señor nos ha concedido. Y esos bienes materiales y espirituales, bien utilizados, servirán para crear un mundo mejor y más justo. Para que tú seas libre, puesto que no vivirás esclavizado a esos bienes, sino que harás un buen uso de esos dones y talentos, y por tanto esos bienes también ayudarán a otros que a lo mejor han recibido menos talentos que tú, pero que necesitan tu generosidad y por lo tanto tu misericordia. Todo nace del agradecimiento, puesto que poniendo a Dios en el primer lugar de nuestra vida, aprenderemos a reconocer que esos bienes no son algo que nosotros hemos conseguido con nuestro esfuerzo únicamente, sino que son dones que Dios nos dio para nuestro sustento y auxilio, para nuestra felicidad. Agradezcamos, por tanto, a Dios, que creó todo de la nada y que nos puso a nosotros para que dirigiéramos este mundo, para que generáramos riqueza, para que ayudáramos a otros. A mí me duele profundamente cuando escucho voces, e incluso dentro de la Iglesia, en contra, por ejemplo, de los empresarios. Si los empresarios, si son justos, son buenos y necesarios. Empresarios que generen riqueza, que paguen sueldos justos, que ayuden a las personas necesitadas. Eso es bueno. Otra cosa son los empresarios que se aprovechan de los demás. Eso es malo. Busquemos, por tanto, ser agradecidos, dando gracias a Dios por los dones que hemos recibido, para que aquí en la tierra generen ese reino de los cielos, que consiste en el amor de Dios, en la misericordia divina, en buscar el bien del que sufre, porque para eso Dios nos entregó esos bienes, para nuestro auxilio y sostén, y para que ayudáramos a los pobres y necesitados. La acción de gracias nos ayuda a poner cada cosa en su lugar, a darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Y estando Él en ese primer lugar en nuestro corazón, nos ayudará a encontrar el equilibrio necesario para no arrodillarnos ante las cosas que Dios creó para nuestro servicio y no para nuestra esclavitud. Pero otra de las notas que caracteriza a nuestra sociedad es la ingratitud. Parece que no tienes que dar gracias porque eres tú el que has conseguido lo que tienes. ¿Cuántas veces escucho esa frase que no entiendo por qué hoy en día tiene tanto predicamento? Se ha hecho a sí mismo. ¿No ha nacido de una madre y de un padre? ¿No hay nadie que le haya guiado en esta vida? ¿No tiene un Padre Dios que fue el que le engendró y el que le dio todo lo que tiene? Que él se haya esforzado o ella se haya esforzado, no lo dudo. Pero nadie se hace a sí mismo. Solo Dios es el creador del mundo. Nosotros somos criaturas. Demos gracias al Señor que existe. Pongámosle en el primer lugar de nuestro corazón y todo lo demás, el equilibrio y la justicia, vendrán por añadidura. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos. Nos ponemos en pie.